Gracias, Señor. Les saludo, les abrazo a todos mis amados hermanos con la paz de nuestro Señor Jesucristo. Gracias al Señor por una nueva oportunidad de poder oír su consejo, contentos también yo por todos los mensajes que recibí en estos días de los hermanos, no solamente de acá, sino de las filiales de afuera, por causa de lo que produjo el Señor, ¿no es cierto?, en este fin de semana pasado, el consejo de su palabra en nuestros corazones, cómo nos dejó pensando, nos dejó meditando a todos, ¿no es cierto? A mí también seguí meditando en eso y vamos a seguir un poquito más, porque eso es la esencia de lo que nosotros buscamos. Es la esencia del propósito que Dios tiene para con todos nosotros desde la eternidad hasta ahora. Es la razón por la cual estamos acá en el escenario de esta tierra, es la razón por la cual le vamos a dar sentido a nuestra estadía acá en la tierra. La vida va mucho más allá que cortar una botella de plástico y mezclar líquidos en una esquina. Mucho más allá. Amén. Vamos a la palabra del Señor. Romanos capítulo 12, verso 2. Saludamos a todos nuestros amados hermanos y amigos que están conectados en vivo en nuestro canal de YouTube, Dedo de Dios es este. Le mandamos un beso, un abrazo grande para todos y esperamos que la palabra del Señor corra y sea glorificada. Lo único que queremos, todos los ministros, poder ser útiles y ojalá podamos ser más útiles en este tiempo. Amén. Gracias al Señor por su gracia, gracias por su misericordia, gracias por su paciencia, pero el tiempo pasa y el cumplimiento de las cosas se acerca, así que nosotros también tenemos que apurarnos. ¿Amén? Bueno, Romanos capítulo 12, verso 2, dice así la bendita y poderosa palabra de Dios, ¿y cuántos dicen amén? No os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Señor, te damos gracias por poder estar nuevamente delante de ti, en el lugar santísimo, donde no hay lenguaje ni palabra, donde no hay argumento, donde no hay luz artificial de lámpara ni del sol, sino solamente la iluminación por la revelación que tú puedas producir en nuestros corazones. Ni tampoco queremos hablar, queremos oír. Con ese preciosísimo don de la fe que nos has dado antes de la fundación del mundo, queremos oír, queremos entender, queremos guardar y queremos ser fortalecidos con poder en el hombre interior por tu Espíritu para poder llevar a la práctica así, tal cual tu consejo es día tras día para con todos nosotros. Estamos en tu presencia para oír lo que tú tengas que decirnos, Señor mío. Calle delante de ti toda la tierra, mi Dios. Habla, Señor, que tu pueblo oye. Amén. Damos un aplauso fuerte al Señor. Gloria a Dios. Tomen asiento. Gracias a Dios. Ayer nos reunimos también con el friolete que hace. Y a mí me cuesta un montón, sufro un montón el frío. Nos juntamos con los pastores para meditar, ¿no es cierto?, en todas estas cosas. Vimos en Proverbios 8:12 la sabiduría, la prudencia y la ciencia como atributos de la vida de Dios, principios por medio de los cuales el Señor edificó la creación. Se edifica nuestra vida, se edifica el matrimonio, se edifica la familia, se edifica la iglesia y también, si queremos edificar una casa de material de ladrillo y concreto, bajo el mismo principio. Sabiduría, prudencia, principalmente en esos lugares como en la cordillera de los Andes de la República Argentina nuestra, que son lugares sísmicos, es muy necesaria la prudencia para edificar, si no la construcción se viene abajo. Sabiduría y prudencia hasta para edificar una casa de material. Tremendo. Los principios de Dios. Pero ¿cuánto valor tiene primero edificar nuestras vidas? Rompe con todos los conceptos
que tenemos nosotros acá en la tierra cuando queremos que nuestra compañera o nuestros hijos cambien o prometemos nosotros cambiar, ignorando que no lo vamos a poder hacer porque el hombre si no lo cambia a Dios no cambia. Por eso el tremendo valor de bajo estos mismos principios, edificar primero nosotros nuestras vidas, para que como oímos, edificadas nuestras vidas, las cosas gloriosas que hacen al verdadero bienestar existan en nuestro entorno, porque Cristo existe en nuestro corazón. Si Cristo no es formado en mí, es imposible que estas cosas existan. Lo vimos el otro día. Dios no existe porque existe la creación. La creación existe porque Dios existe. Es muy diferente al Dios de los egipcios, el Dios Ra, Dios del sol. Si el sol no está, Ra no existe. Pero acá es diferente. Las cosas existen porque Dios existe. En Él, por Él y para Él fueron creadas todas las cosas y todas las cosas en Él subsisten. Y si Cristo existe en nosotros, si Cristo es formado en nosotros, estas cosas que nosotros anhelamos en nuestro entorno van a existir sí o sí. Pero si Cristo no existe y no es formado en nosotros, por más de que lo evitemos, va a haber en nuestro entorno desorden, tinieblas y caos. Como fue en la creación, cuando la tierra se volvió desordenada y vacía, se hizo un caos, las tinieblas reinaban hasta que Dios intervino. Cuando Dios intervino, lo primero que generó es orden, armonía, al punto que, como escribió Polo Negrete, esa alabanza tan hermosa, ¿no es cierto?, amanece y comienza a sonar toda una sinfonía de Dios. Funciona en el ecosistema todo a la perfección, porque Dios existe. Y quiero hacer hincapié en esto, porque acá se termina el cuento chino de que nos pensamos que hemos alcanzado cosas y que pensamos que hemos logrado y que la presencia de Dios en nosotros es tan tremenda y que Dios nos usa tan grandemente, pero eso se tiene que ver reflejado en nuestro entorno. Desde el orden en nuestra casa y desde la forma. Me contaba uno de los pastores que nos reveló uno de sus problemas, que después le dijimos: el problema que tuviste vos, lo tenemos todo. Que tuvieron en la casa una discusión muy grande. Y bueno, pasó como todos tenemos. Pero ¿qué pasa? Contaba el pastor que después se quedó mal, que antes no pasaba eso. ¿Por qué? Porque eso no queremos eso nosotros. Yo no quiero que mi casa se transforme en un infierno. Yo también discuto, pero estamos aprendiendo a callarnos la boca, a esperar, a entender, porque no, y nadie quiere entender a nadie. Es una postura tremendamente arrogante exigir que el otro cambie cuando por ahí nosotros no tenemos nada para ofrecer. Si no tenemos nada para ofrecer, tampoco tenemos mucho para pedir. Es fácil pedir, quiero una persona así, 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 pero ¿y vos qué tenés para ofrecer? Pero si Cristo es formado en nosotros, ¿qué tenemos para ofrecer? Sea hombre, sea mujer, para Dios es la niña de sus ojos. No te va a entregar en las manos de un sinvergüenza, de un delincuente, seguro. Pero lo que sí es cierto, vivas solo o vivas acompañado. Si Cristo es formado adentro tuyo, eso se va a empezar a ver reflejado en el entorno. En esas cosas que nosotros buscamos, en esas cosas que nosotros queremos. Efesios 4, 17 dice: esto pues digo y requiero en el Señor, que ya no anden como los otros gentiles que andan en la vanidad de su mente, teniendo en el entendimiento entenebrecido, ajenos a la vida de Dios por la ignorancia que en ellos hay, por la dureza de su corazón, los cuales, después que perdieron toda sensibilidad, se entregaron a la lascivia para cometer con avidez toda clase de impureza, y que no puede esperar otra cosa. Acá habla de una renovación del entendimiento, el pasaje que leímos. Pero si Cristo no es formado en nosotros, la persona tiene el entendimiento entenebrecido, o sea, las tinieblas están adentro del ser humano. Las tinieblas están adentro de un ser humano que no tiene a Dios. Y una persona que no tiene a Dios, cuyo corazón, razonamiento, entendimiento está en tinieblas,
¿A qué se puede entregar? ¿A servir al prójimo? Nunca. Nunca. Perder toda sensibilidad, o sea que ya no. Si el hombre se llega a transformar peor que un animal. Nos acercamos nosotros y las palomas huyen, salvo que haya una hembra que tenga huevos. El palomo se raja, pero la paloma se queda ahí, te pica y te aletea, no permite que le toque la cría. Yo he encontrado personas que por ahí encontraron un bebé tirado en un tacho de basura. Se perdieron toda sensibilidad. ¿Y cuántas otras cosas? Si Cristo no es formado en nosotros, o sea, si nosotros, o sea, el hecho de venir a la iglesia no significa nada, puede significar mucho, pero todo depende con la intención con la que uno venga. ¿Qué mejor intención que permitir que Cristo sea formado en nosotros? Y después todas las cosas que nosotros buscamos, que seguramente, claro que son buenas, van a venir, no van a faltar. Es que en realidad es a la desgracia del hombre que tomó las riendas de la vida en su vida y se alejó de Dios. Un engaño tremendo, porque ¿qué pasa? Dios al hombre lo creó, lo formó, lo hizo, lo estableció. El hombre es propiedad de Dios. Las vidas son de Dios. El día del nacimiento, el día de la muerte, el espacio geográfico donde se van a mover, está prefijado por Dios. Y si el hombre toma las riendas de la vida en sus manos, es como si fuera que vos comprás algo. Por ejemplo, compras una cafetera para que te haga café y la cafetera te dice, yo voy a hacer lo que quiero. ¿Y qué hagas? La cafetera la agarrás, le metes una patada y no cumple el propósito para lo cual la compraste. Y hoy el hombre no está cumpliendo el propósito para el cual Dios lo creó, lo hizo, lo formó y lo estableció en el huerto del Edén con un propósito. Y que Cristo sea formado en nosotros nos acerca y nos lleva de vuelta a ese glorioso propósito del orden y del verdadero bienestar que no tiene nada que ver con la plata. Nada que ver con la plata. En mi casa, cuando mejor económicamente estábamos, era cuando peor se vivía. Volaban platos, mi vieja llorando. Mi viejo lo único que le importaba hacer negocio y ganar dinero, pero no es todo eso. Si vivíamos un infierno, ¿de para qué sirve? Por eso estuvimos viendo también nosotros el tremendo valor, como dice ahí ese proverbio. Yo la sabiduría habito con la cordura y hallo la ciencia de los consejos, y nos quedamos ahí. Las quedamos ahí. ¿Qué tan tremendo es hallar la ciencia de los consejos? Porque una cosa es obedecer a la fe. Y otra cosa es obedecer a la fe porque entiendo la ciencia que hay detrás del consejo que Dios me dio. Eso nos lleva a otro nivel. Eso nos lleva a otro nivel, porque por la ciencia llenamos nuestro corazón de frutos de justicia. Con sabiduría se edifica la casa, con prudencia se afirma, se previenen de los golpes que puedan venir, y con ciencia se llena las cámaras de todo bien preciado y agradable. Damos otra definición de ciencia, en el más sencillo, o sea, lo escribí yo en función de todo lo que leí, pero en un lenguaje sencillo, que lo podamos llevar a la práctica. Es comprobar cómo realmente funciona la vida y funcionan las cosas. Pedro dice, todas las cosas que pertenecen a la vida y a la piedad nos han sido dadas. Las cosas que pertenecen a la vida es una cosa y la vida es otra. Y la ciencia de Dios es eso, nos lleva a eso. A comprender cómo funcionan las cosas de la vida y cómo funciona la vida. Miramos, por ejemplo, la ciencia de la medicina. ¿Sabe cómo funciona? No la vida, el cuerpo humano. Y han descubierto tanto de la maravilla del cuerpo humano sin entrar en la dimensión de lo espiritual. El cuerpo, nada más. ¿En cuántas ramas se dividen las especialidades? Que son infinitas. Todos estudian medicina, pero uno después se especializa en los ojos, otro en el oído, otro en la piel, otro en el sistema circulatorio, otro en los huesos, porque es tanto que ahora ya no podés ir a un médico como antaño
para que te vea de manera integral todo. No, dice, no, mirá, tenés que ir al cardiólogo, no, mirá, tenés que ir al dermatólogo, no, mirá, porque la ciencia, ¿no es cierto?, se hizo así, pero acá en este caso, la ciencia no es la ciencia de acá de la Tierra, sino que es la ciencia de saber cómo funcionan las cosas y la vida en el reino de Dios. Repito, sabemos que tenemos que obedecer a la fe. Sí. ¿Y qué es obedecer a la fe? Mientras hallamos la ciencia de los consejos de Dios. O sea, que Dios nos da un consejo y nosotros entendamos por qué y qué hay detrás y a dónde nos va a llevar y a dónde no nos va a llevar si no lo hacemos. ¿Cómo funciona? Por ejemplo, hoy leyeron, el pastor Monzón leyó el ejemplo de Hebreos 2:1. Es necesario que con más diligencia prestemos atención a las cosas que hemos oído, no sea que nos deslicemos. ¿Cuál es el consejo? Más diligencia. Más diligencia es el consejo. ¿Más diligencia en qué? En las cosas que hemos oído. Dice, las cosas que hemos oído. O sea, no es escuchar el mensaje del domingo. No. Ellos tenían un problema. Y si lo querían resolver, tenían que remontarse no a lo que Dios le iba a hablar, sino a las cosas, en plural, que venían oyendo. Contaba un profesional que perder una clase después se hace irrecuperable, porque el profesor explica un tema y uno toma apunte en función de lo que explica el profesor y uno entiende perfectamente bien. No entendés de la misma manera si agarrás un libro y estudiás vos por tus medios, no hay nada que ver. Entonces, perder una clase se hace después irrecuperable y perder varias clases ya te hace que no puedas rendir la materia ese año. Y en cuanto a la palabra de Dios, que son verdaderas clases para nosotros, cada culto que venimos son clases de Dios. ¿Y cuántas clases de Dios podemos perder nosotros? O sea, no darle importancia. Hace un mes que no vengo, hace un mes que no escucho la palabra de Dios y no pasa nada. No pasa nada. Acá le dice, es necesario que tengan más diligencia, no que te acuerde, que tengan más diligencia en las cosas que hemos oído. Es un tiempo pasado perfecto. O sea, no es lo que tienen que oír, sino que ellos lo iban a resolver con los consejos que habían oído. Primero tenemos que entender esto, que el consejo de Dios está lleno de sabiduría. El consejo de Dios está lleno de sabiduría, porque por algo nos dice lo que nos dice. El consejo de Dios está lleno de sabiduría y nos dice que firmes en la fe, avancemos sin perder el rumbo. El consejo de Dios está lleno de prudencia, porque hay algo malo que puede pasar, que nos desviemos. Y como está lleno de prudencia el consejo de Dios, y hay algo malo que puede pasar, que nos desviemos, es que nos dice, es necesario que seamos más diligentes. O sea, antecede un consejo ante todos los consejos. Miremos. Que esto puede estar hablando de hermanos que están con nosotros, compartiendo con nosotros la misma palabra, la misma enseñanza, el mismo propósito, el mismo plan. Primera carta de Timoteo, capítulo 1, verso 19, dice, manteniendo la fe y la buena conciencia, desechando la cual naufragaron en cuanto a la fe, de los cuales son Himeneo y Alejandro, a quienes entregué a Satanás para que aprendan a no blasfemar. Entonces, ¿qué significa desviarse? Entonces, ¿cuál es la ciencia del consejo que Dios te está diciendo? Es necesario que la diligencia no alcanza. ¿Y qué es ser más diligente en las cosas que hemos oído? Imagino que es lo que a veces me dicen los hermanos. Pastor, ¿sabe qué? El pastor de Estados Unidos me dice, escuché 3 veces el mensaje. Entiendo que eso es ser más diligente. ¿Qué otra cosa más podés hacer? Entonces se refirió él a su propia familia. Claro, mi familia, me dijo. Mi señora, las chicas. Claro, dice, si Cristo no es formado en nosotros, ¿cómo van a existir las cosas que nosotros queremos que existan? Si Dios no existe en nosotros, no existe nada. Lo estoy mirando, me dice, lo estoy estudiando, estoy escudriñando estas cosas. Eso es ser más diligente. Pero encima no es de lo que se habló el domingo, sino de las cosas que venimos oyendo.
Porque, les vuelvo a repetir, el consejo de Dios está lleno de sabiduría. Si Él nos dice que marchemos firmes en la fe sin desviarnos, por algo es. Porque es la manera de no perder el rumbo. Porque hay un peligro. ¿Cuál es? Perder el rumbo. Y mirá lo que le pasó a estos. Naufragaron en cuanto a la fe, o sea, se desviaron de la fe. Se desviaron de la fe. Himeneo y Alejandro, dice, a quienes entregué a Satanás para que aprendan. Oye, ¿qué podés hacer si te entrega Dios a Satanás? ¿Qué puede ser de tu vida? ¿Cómo dormías la noche? ¿Cómo te puede ir bien? ¿Cómo puedes conseguir un trabajo, prosperar y traer los recursos para que tu casa esté ordenada? ¿Cómo podés hacer? ¿Y cuál es el origen y la raíz del problema? Que no me importó lo que me tendría que haber importado, todo lo que Dios habló, y eso me llevó a desviarme de la fe. Y no es fácil, no es difícil desviarse de la fe. La negligencia te mata, la diligencia no alcanza. Y el consejo es que seamos más diligentes. ¿Y cuál es la ciencia del consejo? Y que no nos pase eso malo, que no lo tiene que pasar. Mirá lo que le pasó a esto. Simplemente no es que mataron, se drogaron, no, se desviaron de la fe. A veces juzgamos cosas leves, cosas que son muy graves, porque desviarse de la fe es mortal. Ahora seguimos. 2 Timoteo 2:17 dice, el 16 dice, evita profanas y vanas palabrerías porque conducen más y más a la impiedad, y su palabra carcomerá como gangrena, de los cuales son Himeneo y Fileto, que se desviaron de la verdad diciendo que la resurrección ya se efectuó y trastornan la fe de algunos. Otro que se desviaron. Ahora miramos, primero era Himeneo y Alejandro, ahora acá vemos Himeneo y Fileto, así que Himeneo le pudrió el corazón a Fileto y a Alejandro. Primero era Himeneo y Alejandro, ahora Himeneo y Fileto. No solamente que se desviaron de la fe, sino que andan trastornando la fe de los hermanos, con lo que cuesta que uno se mantenga firme en la fe. ¿Y qué hicieron? Se desviaron de la verdad. Y en la práctica, ¿qué es desviarse de la verdad? Y andar atrás de nuestro razonamiento, pensamiento, Dios me habló, a mí Dios me dijo, estoy estudiando algo, o sea, a ver. ¿Qué te puede decir un profesor que te está enseñando un tema y vos le salís con otra cosa? Si Dios nos quiere ocupados y con suma diligencia en este tema que Él nos está hablando, y luego me dice, pastor, ¿sabe qué? Estaba estudiando de la predestinación. ¿Qué estás haciendo? ¿Y lo que Dios nos habló qué? No, bueno, esto porque lo habló usted y yo esto porque lo estoy mirando yo, también es lo mismo de importante. Y ahí, chao, listo, ya sonaron. Por eso que, primero y principal, tenés que estar seguro en la iglesia donde estás, con el pastor que estás. Primero y principal, segundo y secundario, si esa seguridad no está, si la puerta no la abrió Dios, si al pastor no lo mandó Dios, tampoco tenés chance. Porque por tus propios medios no podés seguir adelante. Es necesario estar bajo tutores y que los tutores sean enviados de Dios. Y si estás seguro que estás en una iglesia que abrió Dios y que hay alguien que está dirigiendo que lo puso Dios, entonces creemos que Dios habla. Creemos que Dios habla. O sea, tomamos la palabra no como que viene de hombre, sino que viene de parte de Dios. Entonces ahí ya, o sea, es Dios el que habló. Si no, bueno, toda diligencia está ahí. Hay muchos temas para ver, pero yo me voy a poner a meditar en lo que Dios habló. Un poquito más adelante, 2 de Timoteo, capítulo 4, verso 14, dice, Alejandro el calderero me ha causado muchos males. El Señor le pague conforme a sus obras. Guárdate tú también de él, pues en gran manera se ha opuesto a nuestras palabras. Así que miramos primero Himeneo con Alejandro, que se desviaron de la fe. ¿Cuál es el siguiente grado? Porque cuando vos te desvías, estás ahí cerquita para volverte. Pero cuando pasa un tiempo que te desviaste, te va cada vez más lejos.
Ahora, el que primero se desvió de la fe y hablaban cosas que no tenían nada que ver con lo que Dios hablaba. ¿A qué, por ejemplo, Alejandro? Por ejemplo, Alejandro, puede ser cualquiera de los que estamos acá. Alejandro, primero, con Himeneo. Sí, y tiene que estar con Pablo. ¿Qué está con Himeneo? A Pablo Dios lo mandó, a Himeneo, ¿quién lo mandó? Ahora bien, miramos cómo se agravan las cosas a quienes entregué a Satanás. O sea, ya están en las manos de Satanás. Ahora lo miramos a Alejandro acá en las manos de Satanás. Tengan cuidado ustedes de Alejandro, porque en gran manera se ha opuesto a estos consejos. Entonces no es así nomás. Es necesario que con más diligencia prestemos atención a las cosas que hemos oído, no sea que te pase la de Himeneo y Fileto y Alejandro, no sea que nos deslicemos. ¿Cuál fue la diligencia de ellos en lo que Dios le había hablado para haber llegado al lugar donde llegaron? Estaban con nosotros, comían con nosotros, participaban con nosotros, pero no eran de nosotros. Salieron para que se manifieste que no eran. Y mirá dónde terminan. Pues no está de acuerdo, bueno, andá, abrí una iglesia en otro lado, andá y predicá. No, se queda para oponerse a las enseñanzas de Pablo, porque ya lo había entregado en las manos de Satanás. Ahora, vos lo escuchás a ellos y te dicen, a mí me usa el Señor y estoy predicando la palabra de Dios, pero es contrario a lo que el otro habla. Pero la verdad de la milanesa es que no está en las manos de Dios, está en las manos de Satanás, y que Pablo lo entregó. ¿Qué diligencia dieron a las cosas que Dios venía hablando? Por eso les digo, van a trabajar en el tren, en el colectivo, ponete el escuchador, no escuches pavada, ponete el escuchador, escuchá el mensaje de Dios. Y escuchalo de vuelta, te vas a dormir, ponete, escuchalo. No, o sea, podemos mirar una película, sí, yo también miro películas. Pero pensá en cuánto puede influir en tu vida lo que Dios habló, y ponete el escuchador ahí, el otro no quiere, bueno, ponételo vos, escuchá de vuelta y dormiste escuchando la palabra de Dios. Eso es ser más diligente. ¿Qué te va a pasar? Que no te vas a desviar. Dios le preguntó a Salomón, ¿qué cosa pides? Y le pidió Salomón. Si nos preguntara a nosotros el Señor, ¿qué cosa pides? Yo ahora le pediría, sabiendo las cosas que se profetizaron, que nos mantenga firme en la fe, sin desviarnos ni a derecha ni a izquierda. Y las demás bendiciones vienen solas. ¿Por qué? Porque firme en la fe, vamos hacia dónde queremos ir. ¿A dónde queremos ir? A que Cristo sea formado en nosotros, y luego, Cristo formado en nosotros, el resto de las bendiciones van a existir. Gloria a Dios. Si habrían hallado la ciencia del consejo, habrían seguido un rumbo de llenar sus corazones de los tesoros más valiosos del reino de Dios. Podrían evitar que eso tan terrible les suceda, que es desviarse. Y podrían ir comprobando que la voluntad de Dios es buena, es agradable y es perfecta, y podrían ir comprobando ese poder transformador. ¿Vieron que a veces, cuánto escuchamos? Gente que dejaron vicio, que dejaron las drogas, y te dicen, Dios ha transformado tremendamente mi vida. ¿Qué es transformado? Dejaste de tomar y no tomas más. Sí, Dios transformó, Cristo transformó tremendamente mi vida. O sea, dejaste un vicio, pero tu vida no la transformó. Porque transformar tu vida es que dejes de ser quien eras y que Cristo se empiece a formar en vos. El poder transformador de Dios es interno y tiene que ver con el carácter, con la vida, no con los vicios. Cuando la persona de Cristo se empieza a formar en nosotros, no hay que pensar en dejar de hacer el mal. Uno va a hacer el bien y automáticamente el mal deja de hacerlo. Alguien me dijo una vez, un político importante de acá, me dice, vos sabés, pastor, que hacer el mal me sale bien, pero hacer el bien no me sale. Y bueno, digo, pero ¿por qué no lo practica? Si lo practica, aprende a hacer el bien y deja de hacer el mal. Porque eso es lo que Dios quiere, que Cristo sea formado en nosotros. Y, o sea, no se va a formar de un periquete, es un proceso. Pero esa es transformación.
Esa es la verdadera transformación. Como dice acá el verso 2, vamos al pasaje que nos ocupa. Que tomé solamente el verso 2. No se conformen a este siglo, sino transformaos, dice. Transformaos. Él te muestra el camino de la verdadera transformación. El camino de comprobar el verdadero poder transformador, que viene por ahí, más diligencia de las cosas que hemos oído. O sea, si no nos deslizamos, vamos a poder comprobar ese poder transformador en nuestras vidas. El poder transformador tiene que ver con cambio de forma. Tiene que ver con eso que el apóstol Pablo dijo en Romanos capítulo 6, verso 17, y libertado del pecado, que fuiste entregado a esa forma de doctrina, dice. Parece que yo lo marqué acá, sí, acá está. 6:17, pero gracias a Dios que aunque erais esclavos del pecado, habéis obedecido de corazón aquella forma de doctrina a la cual fuiste entregado. Eso es molde. Eso habla de un molde dentro del cual nosotros tomamos forma. ¿Qué forma? La forma de Cristo. Le leo de vuelta. Pero gracias a Dios que aunque eras esclavos del pecado, habéis obedecido de corazón aquella forma de doctrina. ¿Qué son las doctrinas? Las enseñanzas que Dios nos viene hablando día tras día, que nos forman, nos dan forma. La forma de doctrina a la cual fuiste entregado. O sea, Dios nos entregó a algo que nos forma. ¿Qué falta? Que nosotros nos entreguemos a ese molde que Dios nos entregó. ¿Y qué sucede? Y libertado del pecado viniste a ser siervo de la justicia. ¿Qué me contás? No es un dato menor. Entonces, ¿a qué llamamos transformación? Dice, no conforméis a este siglo. O sea, no permita que los principios, los valores, las modas que rigen en este mundo influyan en tu forma de ser, influyan en tu carácter. Tenemos que tener cuidado de eso. Hablábamos recién de las películas y a veces yo los apago. ¿Por qué? Y porque el hogar es un infierno lo que está viendo. No vas a encontrar una película que nos reine la infidelidad o los hijos rebelados contra los padres que abandonan la casa y se van. Y eso se toma como honor. Eso no tenemos que permitir. Se prepara el gobierno del anticristo, de la bestia, que dice que todo el mundo se postraban a la imagen de la bestia. Y uno se piensa por ahí que es una estatua. Pero por ahí no nos damos cuenta que la imagen de la bestia está en ese cuadrado que tenemos dentro de la casa al cual estamos conectados a veces todo el día. Porque esa es la imagen de la bestia, esa no es la imagen de Dios. A veces escucho a las chicas, escuchan alguna novela, el griterío, cómo se ofenden y te voy a hacer esto. Pará, le digo, pará que me hace poner, me agarra ganas de pelear a mí también. Le digo, apagalo, le digo. Un infierno de vida. Transformar es no permitir que esos principios, esos valores y esas modas influyan en nuestras vidas, por el contrario. Es hallar la ciencia del consejo, más la obediencia a la fe, para que impacte ese poder transformador en nuestras vidas, pero primero desechando el otro. Como dice acá, sustituir, o sea, cambiar la vieja forma de pensar por la renovación del entendimiento, por pensar como Dios piensa. Eso es transformación. Sustituir la vieja forma de pensar con sus valores, con sus cosas, por la renovación del entendimiento, o sea, pensar como piensa Dios. Y la renovación del entendimiento es el medio de la transformación. Lo leemos. No os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación del entendimiento. Si tu entendimiento no es renovado, no hay transformación. Si no hay transformación, no hay cambio de forma. Si no hay cambio de forma, Cristo no ha formado en tu vida. No es solamente Cristo libra, paga deuda, liberta, echa fuera demonios. No, esto tiene que ver con la vida. Sé que en este lugar van a quedar los que realmente buscan del Señor y van en busca de este propósito. Los que quieren poner una ofrenda para buscar un milagro de Dios, y este no es el lugar.
Porque la gracia de dar para nosotros es otra cosa. No es comprar favores de Dios. Es ser agradecido de lo que Dios nos bendijo. Es otra cosa. Es otra cosa. Pero acá no hay manera de hacer un pacto con Dios poniendo plata para que suceda el milagro. No, nada que ver. Estamos años luz nosotros de eso. Entonces, como esto se mete con nuestra forma de ser, se mete con nuestro carácter, descubre los resultados de nuestros errores, quedamos en evidencia, nos ponemos mal, miramos para abajo. Tenemos fe también para levantarnos del error, resoplar, seguir adelante mientras vamos orando al Señor. ¿Qué te voy a decir? No lo voy a hacer más. Lo único que te puedo decir, ayúdame para que esto no suceda nunca más. Y seguimos adelante. Sufrimos, se mete con tu carácter. Nadie le gusta que se metan con la vida de nadie. Pero nosotros sí queremos que Dios se meta con nuestra vida. ¿Cuánto dan gloria a Dios? Es el medio para que se lleve a cabo esa transformación. Y como si esto todavía no fuera glorioso, hay algo más glorioso todavía que sucede después de esto, que es la comprobación. Comprobando, dice. Tremendo. Comprobando. ¿Comprobando qué? Que lo que Dios dice que hagamos es bueno, agradable y perfecto. Porque muchas veces las cosas que Dios nos dice que hagamos no las entendemos porque sentimos lo contrario. Una cosa es hacerlo porque Dios dice que lo hagamos. Otra cosa es hacerlo porque descubrimos la ciencia del consejo. Y otra cosa es hacerlo porque hemos comprobado que es bueno, agradable y perfecto. Comprobación que es imposible que la tenga aquel cuyo entendimiento no fue renovado. En donde la transformación no se está llevando a cabo. Esto es solamente para estos exquisitos, que son más diligentes en oír la voz de Dios. Se está produciendo la renovación del entendimiento. La renovación del entendimiento es el medio que opera el poder transformador de Dios, interno, profundo, radical. Que te das cuenta que cuando alguien te dice algo que se ofende, estás reaccionando diferente, decís, yo no era así. Ahora me pone mal discutir, no quiero discutir. No es lo mío, no es lo nuestro. No es lo nuestro. El vivir en un entorno de infierno no es para el que nosotros fuimos llamados. No, de ninguna manera. Gloria a Dios. Es el único camino de la transformación, encima más todavía, de poder comprobar que lo que Dios dice es agradable, es bueno y es perfecto. Gloria a Dios. No solamente, como decíamos recién, que comprobar me alinea con la realidad verdadera que trae bienestar, sino que también me aleja de las ilusiones del engaño de que las cosas me van a ir bien. ¿Y el engaño de dónde se origina? Y bueno, hay un poquito más abajo en la carta de los Efesios, capítulo 4, donde vimos, dice, despojado del viejo hombre que está viciado conforme a los deseos engañosos. O sea que el hombre natural es un vicio caminando. Tengo el vicio del alcohol, tengo el vicio del tabaco. No, vos sos un vicio. Así dice la palabra de Dios, despojado del viejo hombre que está viciado y está lleno de deseos engañosos que generan ilusiones. ¿Cuántas veces hemos escuchado decir, bueno, me voy a casar con fulano, me voy a juntar y vamos a hacer esto y vamos a tener una casa y vamos a ser felices? Y estamos prendiendo la chispa del infierno tremendo que va a ser después. Es una ilusión. El fulano, con barba y bigote y pelo en pecho, se levanta a las 2 de la tarde, no tiene trabajo, ni va a buscar, lo único que te espera es hambre, necesidad. Y con los problemas que va a traer. No podés comprar ni una lamparita para alumbrarte. Es que es así. A mí no me vienen a preguntar ya. Pastor, le quería preguntar de este joven para que no se... Con este hambre no te va a faltar, si no se levanta a las 2 de la tarde todos los días, ¿qué hace a la noche? ¿Dónde la viste? Eso es nuevo de ahora. Eso es nuevo de esta última generación. Nunca fue así.
9 de la mañana, un hombre de bigote, barba y pelo en pecho, durmiendo, venía el viejo y con el palo te sacaba de la cama. Y si no, anda a pedir la mano de una novia, porque antes había que pedir la mano. Anda a pedir la mano de una novia al viejo y que lo primero que te va a preguntar, ¿de qué trabaja usted, señor? Y que vos le digas, no tengo trabajo, duermo hasta las 2 de la tarde. Pero te sacaban a patada. Pero nos hacemos ilusiones de que las cosas van a andar bien, que eso justamente el mecanismo satánico, ¿no es cierto?, de la tentación que te hace entrar en un mundo de fantasía y ilusiones, que parece que todo va a andar bien y te está llevando a una trampa tremenda. Las tentaciones van a venir. El tema es que no caigamos. Las tentaciones van a venir, pero la prudencia te lleva a no caer. Pero que van a venir, van a venir. Jesús fue tentado en todo lo que se te puede imaginar. Pero como fue prudente, se anticipó a todas y no cayó en ninguna. Porque Jesús no pecó. Entonces, ¿qué importancia tiene que Cristo sea formado en nosotros? ¿Qué importancia tiene que nosotros podamos comprobar? Por ejemplo, y ya terminamos, comprobar el perdón. Y la verdad, siento odio y una negativa total a perdonar. Eso es lo que siento. Siento odio y una negativa total de perdonar. Pero resulta que perdonás y te das cuenta el beneficio que le trae al ofensor y al ofendido y te lleva del odio y la negativa a no querer perdonar a descubrir que perdonar es bueno, agradable y es perfecto. Porque la voluntad de Dios, ¿cuál es? Esa. Lo que pasa es que hay que descubrirla. Si no pasa todo este mecanismo, ¿cómo lo descubrís? Cuando yo empecé a ir a la iglesia, mi vieja me dice, pon una ofrenda para el Señor. ¿Qué Señor? Digo, el Señor pastor, que vaya a laburar el pastor. Y mi vieja me miró, me clavó la mirada, y viste la mirada de la vieja. La mirada de la vieja es, no hay otra mirada como la de la vieja. Me di cuenta que no me estaba engañando. Pero comprobar qué es. Ir, ¿no es cierto?, de la dureza de no querer dar, a hacerlo y descubrir que hacerlo es bueno, agradable y es perfecto, porque Jesús dijo, más bienaventurado es dar que recibir, pero hay que comprobarlo. ¿Y por qué Dios ama al dador alegre? Porque el dador alegre, primero, dio por tristeza. Segundo, dio por necesidad. Tercero, llega al nivel más elevado, que da con alegría, porque comprobó. Por eso Dios no es que ama al que da con tristeza, ama al que da por necesidad. No, Dios ama al dador alegre. ¿Por qué? Porque creció, porque comprobó que la voluntad de Dios al final era buena, agradable y es perfecta. Ahora, dice, el que hace misericordia, eso ya va más allá del perdón, mucho más allá del perdón, la misericordia. Dice, el que hace misericordia con alegría. ¿Cómo puedes hacer misericordia con alegría? No entra en la cabeza humana. No entra. Por ahí puedo hacer misericordia y hacer y tragarla y me queda ese gusto amargo. Pero hacer misericordia con alegría, porque misericordia solamente podés hacer al que tremendamente te ofendió. La misericordia no es para el que te hizo una gauchada. La misericordia es para el que te lastimó, para el que te ofendió. Y encima hacerlo con alegría. ¿Qué comprobó para hacerlo con alegría? Entonces miren a dónde estábamos, miren lo que éramos y miren a dónde el Señor nos quiere llevar. Si no, hoy vos no estarías acá. Y si estás acá, y si estás escuchando por medio de la cámara, estés en Colombia, en México, donde estés, porque tenemos registro ahí de Colombia, de México, de un montón de países de habla hispana, que si están escuchando, es porque sos un convidado, porque no te va a hacer Dios a escuchar para hacerte burla, te hace escuchar porque sos un convidado para esto, sos un invitado para esto. ¿Amén? Gloria a Dios. Bueno, eso quería compartir con ustedes. Hasta acá llegamos. Señor, Dios Todopoderoso, pero por sobre todas las cosas, Padre nuestro, que estás en los cielos.
Todavía nosotros estamos aquí en la tierra, Padre, pero pronto gritaremos: ven, Señor, ven. Cuando la misión ya se ha cumplido, cuando Cristo sea formado en nosotros y hagamos la obra del tiempo final, comprobando que tu voluntad es buena, agradable y es perfecta, cumpliremos la última misión de la iglesia. Entonces ya te miraremos en el cielo y no desde la tierra, Señor. Pero te damos gracias por tu consejo, lleno de gracia, lleno de amor, lleno de tolerancia, lleno de paciencia, lleno de gracia, de sabiduría, lleno de prudencia, lleno de ciencia, que enriquece nuestro corazón, llenándolo de tesoros valiosos que no se pueden comparar con el oro y con la plata en esta tierra. Porque un hombre lleno de oro y de plata se muere y se pudre en el infierno. Y nosotros con nuestros corazones llenos de estos tesoros de la sabiduría y del conocimiento, y aunque tengamos los bolsillos vacíos, partiremos a la gloria de tu presencia por toda la eternidad, mi Dios. Te ruego que tu gracia, misericordia y paz sean multiplicadas sobre este precioso pueblo, mi Dios, y sobre todo lo que estuvieron recibiendo este mensaje, estén donde estén. Que tu gracia, tu misericordia y tu paz sean multiplicadas sobre sus vidas para que todos puedan alcanzar esto que tú has puesto delante de nuestros ojos. En el nombre de Jesús te damos gracias, mi Dios. Amén y amén. ¿Y cuántos dan gloria a Dios? Gloria al Señor. Dios les bendiga mucho. Gracias.